Hola, ¿qué tal? Tenga usted un excelente día. Le agradecemos infinitamente por estar con nosotros en otro video más en el cual estamos analizando la forma de la percepción que, como dice el título anterior, la Biblia, cómo la percibo, cómo la comprendo, cómo me la han enseñado inclusive, que es por eso el modo de percepción que yo tengo sobre la Biblia. Bueno, espero que esté usted bien. Vamos a entrar de lleno porque luego se nos pasa muy rápido el tiempo. Vamos a entrar de lleno a lo que estábamos analizando en el video anterior. Yo sé que quizá usted no pueda compartir conmigo su punto de vista. Yo sé que quizá para usted es ofensiva la forma en que me refiero a el libro, lo cual trato con mucho respeto no hacerlo. O sea, yo no trato de ofender sus creencias, ni tampoco de meditar su fe, ni nada de eso. El único objetivo que tengo yo en este canal, reitero, muchas veces lo he dicho, es estar analizando, investigando lo que hace mucho tiempo un servidor concebía como, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Como el fundamento de su fe, de lo que yo creía. Estoy hablando de lo que un servidor creía. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces tenemos la forma de percibir las cosas de la manera incorrecta. Lo hacía su servidor. Cuando a mí me enseñaron, hace mucho tiempo, me enseñaron una Biblia, me mostraron su contenido, me hicieron una afirmación que hasta cierto tiempo creí, ¿no? Que era que este libro lo había escrito Dios en su totalidad y que todo lo que estaba aquí adentro era irrefutable, no era cuestión de, vamos a llamarlo así, de dudar, por llamarlo, ¿no? Por llamarlo así, de que era cuestión de dudar, no tenías por qué dudar, al menos me decían así, no tienes por qué dudar del contenido de este libro, pues es sagrado, es porque Dios así lo ha mandado, lo ha escrito. Y como le comenté en el otro video, yo hacía muchas preguntas y decía yo, pues si lo mandó Dios, no me mandó algo muy claro, muy específicamente, algo que yo entienda sin estar haciendo tantas preguntas de por qué en una parte me dice una cosa, luego en otra y así sucesivamente, ¿no? Si usted ve el video anterior a este, ahí le doy un poquito más vamos a decirlo así, de una introducción a por qué me hice, al menos un servidor, por qué se hizo esa forma de pensar, ¿no? Y mire usted que estamos abruptamente, quizá le cambie la conversación, estamos en un tiempo muy difícil, de mucha crisis sobre los conocimientos. Sé que para muchas personas no es importante el conocer, sino más bien tener una fe y basados en esa fe, continuar adelante en lo que ellos siempre han creído. Pero yo considero eso un error. Por eso reitero que estamos en tiempos muy difíciles, muy complicados, en todos los ámbitos, ¿eh? Nos damos cuenta un poquito sin meternos en muchos problemas, pero nos damos cuenta, por ejemplo, en el ámbito político, que desconocemos muchas leyes, pero muchísimas leyes que están en la Constitución, este, y que tienen, vamos a decirlo así, un propósito. Y cuando diferentes personas toman esa Constitución y con todo el conocimiento, ¿verdad? Empiezan a modificarlo o empiezan a interpretar ellos, se hacen a veces hacedores de la verdad, como si fueran ellos los únicos que comprenden ese libro, y se hacen hacedores, según ellos llaman, de una verdad para comunicarla al pueblo, y el pueblo ignora todas esas leyes. Bueno, pues entonces viene un verdadero caos y a esas personas muchas veces no se les puede, por así decirlo, reclamar, porque pues ellas son las que supuestamente tienen el poder de ese conocimiento, de ese libro, y entonces
a alguien del populacho como su servidor, pues entonces pues no le queda otra más que decir, bueno, pues es que tú eres el que entiende ese libro, nosotros no, ¿verdad? Entonces, si ahí adentro de ese libro te permiten modificar ciertas leyes y hacer lo que tú quieres, bueno, eso lo estoy diciendo yo ya, pues lógicamente no. Desconozco totalmente qué viene en ese libro y por ende, pues también no sé si lo que estás haciendo está bien o está mal, es justo o injusto, no lo sé. Y por eso le digo que estamos en un tiempo muy peligroso, un tiempo en donde usted puede encontrar también en las redes sociales mucha desinformación, pero también mucha información que le puede ayudar. Están las dos partes. Ahora sí que dicen que el que busca encuentra y usted encontrará lo que necesite, porque al final de cuentas yo sí, siempre lo he dicho, sigo creyendo que está un bendito creador que nos va a guiar siempre por el lado justo, por el lado recto. Bueno, entonces quiero entrar en este tema porque así como le decía yo de la Constitución que es manipulable, manipulable para ciertas ideologías de ciertas personas, bueno, así también este libro llamado Biblia, para muchas personas en sus diferentes religiones, también es manipulable. El libro, y no solo el libro, las personas que creen en el libro. Porque ya de hecho, como decía anteriormente, cuando te afirman que este libro lo escribió Dios, esa es una verdad irrefutable, te dicen, no puedes opinar nada, no puedes decir nada, no puede, porque es Dios quien lo escribió. Y ya lo decía yo sí estoy de acuerdo que probablemente la escribió Dios, como le llama usted, un Dios. No sé cuál Dios. O si me permite la expresión, un Dios que se le adelanta a otro. Quiero, ¿por qué decirle esto? Aclararle un poquito por qué digo esto. Fíjese que hace tiempo estaba yo platicando con una persona y le dije que si sabía que algunas leyes que están escritas en la Biblia se escribieron por lo menos, vamos a llamarlo así, por lo menos 1000 años antes que, que cuando se escribió este libro. Y entonces me dijo que no podía eso ser posible porque Dios, o sea, el Dios en el que cree esta persona, hizo este libro, inclusive se lo enseñaron en su lugar, donde de reunión de esta persona que le comentó, y me dijo, es que este libro lo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía estas leyes y ya tenía esto. Y entonces le dije, bueno, pero es que este libro en el que tú crees, llamado Biblia, es un compendio de varias culturas y no estoy diciendo que todo, pero la mayoría es de culturas que han sido antes que fueron los hebreos, antes de los escritores judíos, antes de haber hecho el compendio llamado Biblia, valga la redundancia, o sea, entonces no sé si sepas eso, y se ofendió mucho, ¿no? Se ofendió mucho y me dijo, no, eso no es posible porque mi Dios no puede copiar nada de ningún otro libro, mi Dios es original, mi Dios es único, es verdadero y yo puedo entender un poco todo eso porque al final de cuentas recordemos que un servidor también fue, por así llamarlo, religioso, estuvo en una religión, aunque siempre repetíamos y nos hacían repetir y entendíamos y creíamos que eso no era una religión. Bueno, ya ha pasado el tiempo y estudiando un poquito qué es una religión, bueno, pues nos damos cuenta que definitivamente estábamos manipulados para decir eso, que no entendíamos, que no comprendíamos, pero que nos lo hacían decir y que lo llegamos inclusive a creer, ¿no? Y lo expresábamos. Hoy lo digo sin ningún tapujo, no lo digo con algo así como, ay, es que me avergüenzo. No, para nada. Al contrario, yo creo que recuerdo esos tiempos y con todo respeto pues me causan un cierto
una cierta risa hacia mi persona, porque, bueno, pues cómo pude defender algo que es indefendible, pero bueno, en su momento, reitero, sí lo creí. Entonces, basados en lo que estamos platicando, que le decía yo que estaba platicando con esta persona, le decía yo, es que ese libro llamado Biblia, es un compendio de partes de una cultura que fue antes, reitero, que los hebreos, antes que el escritor de la Biblia, y que el escritor de la Biblia, por alguna circunstancia, que no la veo mal tampoco, pero que copió parte de esas leyes, y yo creo que hizo bien, porque estas leyes las considero yo de justicia, justas, las que no porque vengan de otra cultura o porque vengan de otro Dios o porque vengan de otro parecido a tu Moisés, yo les decía así, a tu Moisés, porque tú me dices que en el relato bíblico Dios le pide a Moisés que suba a la montaña, al monte Oreb, y que le van a dar las tablas de la ley, ¿verdad? Le van a dar las tablas en donde van a estar reflejadas la justicia, el derecho, ¿verdad? Los decretos, los estatutos, los mandamientos, para que los hombres puedan estar bien en comunidad y también en lo individual. Y entonces me decía, sí, Dios mandó eso y subió Moisés porque era obediente y en medio del pueblo que veía relámpagos, oía la voz y etcétera, etcétera, ¿no? Casi, digo, el día de hoy yo sé que todo eso está escrito para adornar, por así decirlo, para adornar el pasaje, para darle un enriquecimiento literario, el cual está muy bien hecho, muy bien formado. Tanto así que evoca que las personas crean eso como si hubiera sido un hecho histórico. Pero bueno, ese es otro punto. El punto es que me decía que entonces en este libro llamado Biblia, llámese Biblia del Oso, Biblia James, Biblia Arcoiris, Biblia Reina Valera, la que usted tenga, está un pasaje, y reitero, eso solo lo voy a mencionar por falta de tiempo, pero en un pasaje están las réplicas de palabras más, palabras menos, pero la esencia es esa, de lo que en historia, ahorita le voy a decir, que hasta la fecha está presente y vigente, y que todo mundo puede cerciorarse por internet si no tiene la oportunidad, como un servidor, de poder ir a París, al Museo del Louvre, y darse cuenta y poder admirar a unos, vamos a decirlo así, a unos centímetros de distancia, de dónde viene esto que le voy a decir ahorita. Y quiero que si usted tiene una Biblia, pueda comprobarlo, para que muchas gentes me han llamado, me han dicho que les diga a veces el pasaje en dónde está porque no lo encuentran. Y bueno, entonces el pasaje está en el libro que se conoce como Levítico, en el capítulo 24, y el pasaje eh, es el 20, ¿no? Dice así, voy a dar lectura brevemente, dice así en Levítico 24:20, dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Así dice, y abajito de la Biblia tiene como referencias algunos pasajes. En este caso tiene el pasaje de Éxodo 21, 23, 25, y así puede quizá en otra Biblia dar otro pasaje, otra referencia, y entonces usted podrá decir, es que, bueno, si dice que está en Éxodo, o sea, en un libro anterior, ¿verdad? En libros anteriores de la misma Biblia, pues puede decir que ahí hace referencia a que se lo dijeron a Moisés exactamente antes, y aquí ya nada más lo están como reafirmando otra vez. Aquí se lo están diciendo al pueblo, son las leyes del pueblo. Ok. Si somos honestos un poquito, deberíamos de decir que en este pasaje
que se conoce mucho en todo el mundo por la ley del talión, el ojo por ojo, bueno, deberíamos de ser un poquito honestos y aquellos escritores de la Biblia, llámese como se llame, la Biblia, ya reitero, de la religión a la cual usted pertenezca, si somos un poquito honestos, deberíamos de decir, o deberíamos de poner un asterisco ahí y abajito ponerle, no que dice en Éxodo, no que le dijeron a Moisés, no que lo dictó inclusive un Jehová a un Moisés. Si somos honestos, ahí debería decir porción del código de Hammurabi. Y usted puede decir, no, Dios se lo dio a Moisés. Bueno, estamos de acuerdo en, vamos a decirlo así, que en el relato bíblico a usted se lo han enseñado así. Pero la historia nos dice, esto sí es historia, lo que le voy a comentar, porque esto que le estoy contando, muy seguramente su servidor le puede decir que no es historia, que es un relato armado, ¿sí? Es un relato armado de otra cultura que no tiene nada que ver con la hebrea. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que está bien porque nos está enseñando un principio que en ese tiempo las leyes aplicaban de la justicia, así lo veían. Inclusive, en el Código de Hammurabi hay otra ley como estas, parecida a estas, de justicia, que más o menos dice así, que si tú eres arquitecto y le haces una casa a una persona, ¿verdad? Y esa casa se llegara a caer, ¿verdad? Y mata a la persona que contrató al arquitecto y la realizó mal, desde luego, ese arquitecto debería de morir también. O sea, no había oportunidad para, no, pues es que yo voy a indemnizarlo con una lana, ¿verdad? Se cayó la casa y voy a indemnizar a la familia, no. Ese arquitecto debería de ser muerto. Usted se me queda viendo y dice, no, pues ¿cómo vamos a aplicar eso? Bueno, yo le estoy diciendo en el tiempo de esas leyes. Estaba establecido ahí en la estela, en el código de Hammurabi, en la piedra, ¿verdad? Es una piedra negra. Si no mal me equivoco, creo que es basalto. Están grabados ahí, una piedra que mide aproximadamente 2,30, 2,40 metros más o menos. Y que, por cierto, en la punta de esa piedra, usted véalo en internet, cheque las figuras, las fotografías, toda la información del código de Hammurabi, y usted se va a dar cuenta que en la punta de la piedra, en la parte de arriba de la piedra, está Hammurabi, el rey Hammurabi, ¿verdad? Y está enfrente, sentado de él, el rey Marduk, o como lo conocían, Shamash, ¿verdad? Estaba el dios Shamash o Marduk, y le estaba entregando estas leyes a Hammurabi. Y estoy diciendo que estamos hablando por lo menos, quiero pensar así, 500 años antes que existiera Moisés. Y entonces le digo, si en la Biblia fuéramos un poquito honestos, aquí al lado deberíamos de poner porción extraída del código de Hammurabi. No deberíamos de poner Éxodo 21, XX, ni deberíamos de poner el pasaje que habla de esto, cuando Moisés fue y subió por las tablas de la ley y Dios, Jehová, le dio las tablas. No, porque reitero, este es un pasaje, ¿verdad? Sacado del código de Hammurabi. Y reitero, no es que esté mal lo que haya hecho el escritor de la Biblia, porque tampoco, mucha gente me dice, no, es que Moisés escribió así como Dios le dictó. Bueno, también no dudo, ¿verdad? No estoy diciendo ni ofendiendo a nadie, pero bueno, con todo respeto. No sé si siquiera Moisés escribió esto, yo casi también estoy seguro que no, ¿no? He escrito Moisés como una figura literaria, pudo haber existido. Históricamente aún no hay un hallazgo que pueda afirmar que 100% existió, al menos el Moisés que forma la Biblia, no.
un Moisés que haya escrito estos libros para ciertas intenciones, sí, ese sí, pero estamos hablando de dos personajes totalmente distintos. Entonces, a lo que voy aquí, y por eso decía esto, ¿no? Es que al desconocimiento que tenemos el día de hoy de estos libros como el Código de Hammurabi, ¿verdad? Como otros libros, voy a mencionarle otro brevemente, que si usted busca, alguien me dijo, no, es que la Biblia es el libro más antiguo que ha existido, y que fue el primero que Dios hizo. No, discúlpeme, eso es errado, es totalmente errado. Le acabo de mencionar el Código de Hammurabi y está la estela que da fe que existió el rey Hammurabi y que él creía en su dios Shamash, que le dio el dios de la justicia, que le dio las leyes justas. Y que muchas de esas leyes hasta el día de hoy se aplican en derecho, ¿verdad? Quizá no todas, pero mucha y mayor de esas leyes, muchas de esas leyes sí se siguen aplicando en justicia y en derecho. Entonces, reitero, cuando vemos libros más antiguos, por el desconocimiento total que tenemos, porque a veces hay que decirlo como es, somos muy flojos para leer, muy flojos para estudiar, nos da sueño, queremos que otro nos lo diga, queremos que otro lo analice, que otro lo investigue, y ya cuando viene digerido, investigado, analizado, pues entonces todavía nos da sueño para poder decir, es que dicen que le investigue hasta en internet, porque hoy nada más con el poder de un botoncito podemos averiguar todo un mundo de conocimientos, pero hasta por eso nos da flojera y dicen, no, pues bueno, si está así, pues que mi pastor tiene toda la verdad absoluta y no se puede equivocar porque es el siervo de Dios y Dios tampoco se equivoca y dejó su palabra para que nadie dude absolutamente de ella. Hace poco hablaba con unas personas y yo les decía, bueno, eso de que Dios absoluta así haya dado su palabra y casi como yo firmo que esta Biblia es la que habla por mí, no creo que exista tal cosa del Creador, o Dios como usted le llama. No creo que exista eso. No, porque a través de los años, acuérdese que toda escritura que está plasmada puede ser manipulable. Toda escritura puede ser manipulable. Y sin duda alguna, yo me atrevo a decir que este libro, llamado Biblia, ha sido manipulado por quien ha querido. Y usted puede decir, no, eso fue en los tiempos antiguos, hoy ya no. Bueno, volvemos a lo mismo. Le he dado muchos ejemplos y no me voy a cansarle de seguirle dando ejemplos. Encontramos que simplemente aquí, reitero, no sé quién escribió esto. Yo ignoro, me van a decir, no, ¿sabes quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Es Moisés. Bueno, eso nos han enseñado en la escuelita dominical y tenemos el mismo crecimiento de ese tiempo. Porque si nos ponemos a analizar con un estudio serio, pues tenemos que deducir y ver quién realmente escribió esto y por qué, cuál fue su intención, qué cosa traía entre manos para poder escribir esto que nos pone enfrente, porque hay ciertos pasajes que parece que se inclinan más al gobierno de una persona, introduciendo el miedo como mecanismo y arma, y la ignorancia desde luego, para poder decir, es que Dios escribió esto y tú no puedes dudar de ello, porque si es que aquel que duda está destituido de la gloria de Dios, bueno, pues perdón, pero yo creo que a lo largo de la historia ha habido muchas personas con su servidor que pues ya no se dejan manipular por esa serie de cuestiones. O sea, a mí me pueden decir que me puedo ir al infierno, que ya Satanás me dominó, X, me puede decir lo que usted guste y mande. Ya no hay una manipulación sobre mi persona, porque sobre mi persona, poco a poco, si usted lo quiere ver así, se ha quitado la ignorancia de creer que alguien que escribió esto con algún propósito
tiene un poder sobre su servidor para hacerle mal. Cuando salí de la religión, no sé si se lo comenté, yo creo que hace más de 8 años, si no mal recuerdo, un poquito más. Cuando salí de la religión cristiana, donde servía, cuando me corrieron, literal, cuando me corrieron, por hablar algo parecido a lo que le estoy hablando, estaba yo hablando de que los diezmos pues dejaron de existir porque el día de hoy no hay templo, porque el día de hoy no hay sumo sacerdote, porque si encontráramos un sumo sacerdote tendría que ser de la tribu de Leví, y la tribu de Leví era una tribu egipcia, no era meramente hebrea. No, eso no es cierto. Si le han hecho creer eso de que era de los hijos de Leví, que eran hijos de Jacob y todo eso, es una mentira. Investíguelo en su Biblia, investíguelo en la historia. Leví no eran hebreos, eran sacerdotes egipcios que controlaban al pueblo hebreo por medio de los conocimientos egipcios que tenían sobre todos estos conocimientos de leyes de otras culturas, como la Sumeria, como la Acadia, etc. Y pues usted se va a dar cuenta de eso, pero bueno, a su tiempo dése cuenta. Ahorita a lo mejor me manda por allá y me dice, como siempre, ¿no? Hereje y está blasfemando, eso no es cierto, la palabra de Dios dice que sí, no debo de dudar. Bueno, entonces usted puede creer lo que usted guste, pero reitero, en ese momento yo creo que empieza a usted, como yo le reitero, hace ya algunos años, empecé a despertar, y entonces estaba yo hablando de los diezmos, y por eso cuando me corrieron literal de la religión en la que estaba, me corrieron a tal grado que enfrente de toda la congregación me dijeron que me quedaban 2 meses de vida. O sea, tenían que utilizar la manipulación por medio del miedo para que yo temiera y me arrepintiera, como decían ellos, y me arrodillara, yo creo que delante de ellos, y me dijeran, arrepiéntete de ese gran pecado que has dicho, porque los diezmos siguen vigentes, las entradas siguen vigentes, robar sigue vigente, estafar a la gente sigue vigente, verle la cara de tonta sigue vigente, y lo cual sí sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Porque reitero, mientras nosotros tengamos ignorancia sobre lo que fue escrito, para qué fue escrito este libro, y nos sigan manipulando de la manera que ellos quieren, infligiéndole miedo, porque imagine que se hace el gran cóctel del miedo con la ignorancia. No, pues entonces garantizado que tenemos dominados a quien queramos. Estamos como en la película de El libro de la vida, creo que se llama, Eli, algo así se llama el libro, con Denzel Washington, el maloso andaba buscando la Biblia, ¿no? Y por todos los medios, después de un apocalipsis, por así decirlo, que pasó y que destruyó a la mayoría de las personas, etcétera. Después de eso, posapocalipsis, la poca gente que queda pues tiene una gran ignorancia, tiene hambre, carece de agua, le venden el agua muy cara, a precios inaccesibles, pero hay un tipo que anda buscando este libro llamado Biblia. ¿Con qué finalidad? Está muy bonita la trama de la película. Obviamente quiero aclarar en estos tiempos, digo porque ya es un peligro, pero quiero aclarar en estos tiempos que eso no es real, no fue real, pero así armaron la historia, la película, por eso es una película. No vaya a pasar que como alguna vez que alguien hizo una película del arrebatamiento, hoy la doctrina del arrebatamiento está impuesta en todas partes. No vaya a pasar, ¿verdad? No vaya a pasar. Pero bueno, reitero, cada quien sus creencias, en base a lo que le han contado, en base a lo que ha creído, no en base a lo que ha investigado, no en base a lo que se ha cansado de decir. ¿Dónde dice eso? Yo voy a investigar, yo voy a analizar si es verdad que dijo eso o no dijo eso. Si lo dicen, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen desde un principio? ¿No? ¿Por qué Jehová a Isaías no le dijo que iba a venir el arrebatamiento? Yo creo que en ese momento se le olvidó a Jehová, ¿verdad?
Se le ha de haber olvidado y haber dicho, ay, ¿y ahora cómo le compongo? Bueno, ya después, para la gente que se acerque más, en fin, le voy a decir que viene el arrebatamiento. Cosas inexistentes en el mismo libro que usted puede investigar. Pero bueno, no estamos en ese tema, ya pues, algún día hablaremos también de esa película y de los que han creído en esa película. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue la verdadera intención de haber escrito esto? Porque yo creo que si es que Moisés lo escribió, que hay que investigarlo a detalle, pues cuando él lo escribió, yo creo que esto, como dicen, no creo que haya venido descendido del cielo. O al menos que el mismo Dios que le habló a Murabi le habló también a Moisés, y sería el Dios Samash o Shamash, ¿verdad? O Marduk, como se le quiera usted poner, y entonces mesopotámico, y entonces ese Dios mesopotámico es el que le habló también a Moisés. ¿O será que el escritor de la Biblia en este momento, vamos a ponerle Moisés, pensando que es Moisés, después del exilio babilónico, escuchó esa historia allá y la quiso plasmar aquí? Dijo, es que allá donde fuimos cautivos por aproximadamente 69 años, casi 70, pues allá nos enseñaron una historia que yo aprendí, que pongámosle el día de hoy, es el ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, vida por vida. Y entonces, como se oye muy bien para una ley, vamos a meterla, que Dios me la dio, que el nuevo Jehová, Yah, o como le llamen, una vez de regreso en Jerusalén, yo lo puedo meter porque oí de viva voz que al Moisés que estoy escribiendo, Dios se la dio, Jehová se la dio. Pero definitivamente usted, creo que hasta el día de hoy no hay una estela, o al menos lo ignoro, si la hay, sáqueme de mi ignorancia, donde haya una estela que diga Moshe o Moisés, y que arriba esté este pasaje, que la hayan encontrado en barro, en arcilla, que la hayan encontrado en basalto, como está el Código de Hammurabi, y que digan, está en el museo tal, y ahí dice, así, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, otro tal se hará a él. Y abajo que diga, atentamente, Jehová a Moisés. No existe. Pero sí existe en el Museo del Louvre, en París, esta estela que le estoy diciendo. Y que usted puede abrir su navegador, puede investigar y verá que efectivamente existe esta estela con estos mandamientos. Con estos mandamientos. Entonces, yo le doy mi hipótesis, ¿verdad? De que probablemente el escritor de la Biblia, después del exilio, escribe esto. No en el tiempo, vamos a decirlo así, en que nos lo quieren mostrar aquí, porque estas leyes ya existían desde antes. Entonces, ¿cómo es que yo percibo la Biblia? Como, no sé si a usted le tocó algún día, si usted es una persona que está en una religión todavía, al menos a mí nos daban un pequeño curso, ¿verdad? De algunos pasajes, memorizar algunos pasajes y salir hacia la calle y decirle a la gente que, pues bueno, que Dios había mandado a su Hijo a morir por nosotros, y que este libro lo decía, y que este libro daba fe de que Dios existe. En el último instituto que un servidor cursó, inclusive nos ponían un nombre muy ridículo, y con respeto lo digo, nunca estuve de acuerdo con él. Yo nunca estuve de acuerdo en muchas cosas,
Por eso me ponían como el rebelde. Ay, es que ahí viene el rebelde, ¿no? El que no. El hermano que le falta fe, el hermano que no tiene conocimiento de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios. Esas cuestiones, ¿no? Que también son manipulación, ¿verdad? Entonces, reitero, decían, no, es que viene el hermanito que no tiene el Espíritu de Dios. Ok. Yo solo podría decir personalmente la experiencia que he tenido con mi creador, voy a llamarlo así, con mi creador, bendito y amoroso, ¿sale? Y que día a día lo tengo. Pero cada quien yo creo que tiene una experiencia diferente y conoce a un Dios diferente. Yo creo que también en base a lo que le han repetido 1,000,000 de veces y que vuelvo a repetir, quizá no investigue, no haga nada de eso, pero que él repite lo que le dicen. Entonces a mí me decían, tú vas a aprenderte estos pasajes, todo, cuando la gente te quiera preguntar algo, vas inmediatamente, Juan 3:16. Mire, nos mandaban a decir cosas que ni nosotros entendíamos. Así se lo quiero poner de claro. Muchas veces yo no entendía nada de eso, ¿no? Yo decía, es que, pues sí, pero si algún día me sale una persona que me diga, a ver, explícame por favor, ¿cómo está esto? No, pues por la fe. Tú nada más abre tu boca y el Espíritu de Dios va a hablar por ti. No es necesario que conozcas nada. El Espíritu de Dios va a hablar por ti. Al día de hoy le digo una cosa. Basado en ese punto de vista, así como usted lo está analizando, usted podría ser una persona mística y decir, sí, yo nada más abro la boca. Inmediatamente Dios, que es tan bueno y que Él tiene compasión con los demás ignorantes y que yo soy quien les va a dar el camino a la luz, pues entonces todas las palabras de este libro y su comprensión las va a poner en mi boca. No es necesario que yo entienda absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Él va a poner palabras en mi boca, con poder y de nuevo, convencimiento. Le digo una cosa, eso es un verdadero disparate. Porque donde usted se encuentre, se lo quiero decir con respeto, donde usted como religioso, como fanático, como creyente sin investigar lo que cree, sin ser investigador, solo lector promedio de -5, por así decirlo, o sea, menos de 5 días leo la Biblia. Bueno, de ese promedio, entonces cuando usted encuentra una persona que tenga por lo menos un poquito de cultura y que haya leído un poquito de historia y que usted esté enfrente de él y le diga, mire, lo que usted me está diciendo fue sacado de tal cultura. Porque si usted sabe un poquito, por ejemplo, vamos a hablar un poquito así brevemente, ¿no? De que, como esta persona que me decía, la Biblia fue el primer libro que hizo Dios y es el primero de los libros y Dios en su infinita sabiduría, por eso lo hizo, ¿no? Primero que nada. Bueno, según la historia y según los conocimientos que hasta el día de hoy prevalecen, la Biblia no es el primer escrito de la humanidad. Sí, yo creo que usted va en contra mía y usted va a decir, no, ya págale ese maldito viejo que está blasfemando contra Dios. No estoy blasfemando ni nada de eso. Le estoy dando un dato histórico. Y esto, si es real, esto lo puede usted analizar perfectamente en las páginas de Wikipedia, de Chrome, de donde usted guste, de cualquier navegador. Según la historia, ¿verdad? El libro más antiguo que existe sobre la Tierra, por así decirlo, en sus diferentes versiones también hay que decirlo, que es la epopeya de Gilgamesh. Ahorita no vamos a hablar de su contenido, ¿verdad? De un rey que empieza a buscar la inmortalidad, etcétera, etcétera. Cuenta sus aventuras, cuenta muchas cosas, habla de muchas verdades morales, éticas, la amistad, de muchas cosas. Pero bueno,
Existen muchas versiones que también han sido modificadas, desde luego, desde el punto de vista de cada cultura, por ejemplo, de los hititas, de la cultura cananea, de la cultura en Asiria. Entonces, este escrito fue escrito entre 4000 y 5000 años antes de la era común o antes de Cristo, como usted quiera llamarle. Entonces, cuando usted pueda y tenga oportunidad de leer este escrito, ya sé que en su iglesia se lo van a prohibir porque es herejía, es brujería y es demás cosas. No pertenece a la historia ni a la cultura, pertenece a la herejía, pertenece al que te va a hacer tropezar en tu fe. Y por esa razón, por esa pequeña razón, es porque juzgamos antes de conocer algo y le ponemos un montón de sobrenombres. Por ejemplo, con su misma Biblia, usted dice que esto es espiritual, que esto es 100%, así como el himno mexicano, como dije, hecho por el dedo de Dios. Por el dedo de Dios se escribió, casi usted me lo afirma así. Dictado de la boca de Dios a los profetas y a las demás personas. ¿Cómo le caería, yo creo que le caería a usted como bomba saber que este libro, si le preguntáramos a los escritores originales de este libro, déjeme echar a volar mi imaginación un poquito, que dijéramos, ¿cuál fue la intención de escribir este libro verdaderamente? Yo me voy a ir a un pasaje rápido, y usted analícelo. Siempre lo digo. Yo le preguntaría a Samuel, oye Samuel, ¿cuál era tu verdadera intención? ¿Cuál era tu verdadera intención? Al decirle a Saúl que fueran por otro pueblo y que acabaran con todos, que se quedaran con todo el botín, así que aniquilaran a todos y que se quedaran en esa tierra como invasores. ¿Cuál fue tu verdadera intención, Samuel? Y yo creo que, estoy parafraseando, yo creo que Samuel se reiría, no le voy a decir la intención, porque solo Samuel la sabe, pero yo creo que se reiría y me dijera, cualquiera que usted imagine, menos la espiritual. Menos la espiritual. Y que yo le dijera, ¿qué crees que hay iglesias que inclusive en ese pasaje predican como lealtad y como obediencia a Dios cuando te pida algo? No lo cuestiones, no lo pongas en discusión. Inclusive sus mismos mandamientos, bríncatelos, aunque te haya dicho no matarás, bríncatelo porque ahora de viva voz y de su voz te está diciendo que mates y no te opongas ante él porque él es soberano y él sabe lo que hace. Por eso yo creo que se reiría Samuel y yo le diría, ¿sabes qué? Es que en mi iglesia me han enseñado lealtad por medio de ese pasaje. Porque Saúl no tuvo lealtad, perdonó la vida a un rey y lo trajo consigo. Y verdad que eso no es lealtad, lo debió de haber matado. Eso sí es lealtad, eso sí, se regocijaría Dios de esa sangre como correría y de la obediencia de Saúl. Inmediatamente yo creo que Samuel se reiría y dijera, no amigo, es que, ¿qué crees? Lo voy a decir con esta ironía. Tú me estás hablando de un libro de amor y yo te estoy hablando de un libro de dominar al más débil por medio de la guerra. Yo estoy escribiendo el arte de la guerra y tú estás escribiendo el lenguaje del amor. Totalmente distinto. Pero en el lugar que estás, seguramente no puedes opinar de nada de esto.
seguramente con la ignorancia que hay en muchos lugares, como la tuve yo y como la tengo en otras cuestiones, la ignorancia es algo que me sigue y que yo intento rebasarla y digo, no, no te quedas aquí conmigo, yo quiero ir adelante. Y aunque es un eterno batallar siempre, pero vamos a seguir y vamos a seguir. Ignoro esta cosa y la tengo que investigar y la tengo que saber. Pero bueno, sé que toda la vida no me va a alcanzar para hacerlo, pero voy a ignorar cada vez menos cosas y voy a investigarlas y saber por qué se escribieron. Entonces decía yo en este libro, no solo en este pasaje que te acabo de dar, está metida la cultura de Mesopotamia, las leyes de Mesopotamia dadas a un rey que nada tiene que ver con Moisés, que nada tuvo que ver, pero que están ahí metidas. Entonces, cuando tú, si es que has oído, por ejemplo, de alguien llamado Utnapishtim, así, Utnapishtim, que también está en este libro que te comentaba, en la epopeya de Gilgamesh, que es el libro más antiguo del cual se tiene referencia hasta el día de hoy, 2025, y, y que puedas encontrar que Gilgamesh se encontró con este hombre y le dijo que cuál era el secreto de la inmortalidad. Y este hombre le dijo, llamado Utnapishtim, le dijo, pues el secreto de la inmortalidad solo a los dioses les es permitido darle inmortalidad al hombre. El hombre no puede tener inmortalidad. Pero es que tú tuviste inmortalidad. Ah, sí, pues por favor de dioses. Y porque fui uno de los sobrevivientes del gran diluvio, Y cuando tú comparas esa historia ficticia, desde luego, ese mito que hace en ti el poder tener la esperanza en algo, en que los dioses son buenos, ¿verdad? Según Utnapishtim, y dice, y lo comunica, y da esperanza de vida, ¿verdad? Es una enseñanza metafórica. Y en este caso, tú dices, no, mi pastor, mi guía espiritual, dice que no puedo leer otro libro más que la Biblia. Eso que tú me estás diciendo no es nada comparado. El tal Utnapishtim no tiene nada que ver con mi Noé. Y a lo mejor tú, salvo que lo investigues, te enteras que probablemente el tal Noé no existió. No existió. Que probablemente fue un ser literario y que el Utnapishtim que muchas culturas conocieron tuvo diferentes nombres. Quizá lo agarraron los hebreos y dijeron, pues acá que no se llame Utnapishtim, ¿verdad? Es demasiado sumerio, pero pues que se llame Noé, Noah, consuelo, ¿verdad? Consuelo para la humanidad. Por eso te digo que no tiene nada de malo que hayan copiado los relatos de otras culturas. Lo que sí me parece con falta de humildad y en el sentido bien de atestimoniar las cosas y darlas por sentada que existieron, que tú digas y afirmes que Dios mismo, ha puesto estos relatos. Porque si tú me dices eso, entonces tenemos un Dios, o tienes un Dios, que es un plagiario, que es alguien que copió la historia de otro lado y que como no es muy original tu Dios, pues entonces tiene que plasmarlo en su Biblia. Solo te he contado dos, pero la Biblia está llena de pasajes de otras culturas, influenciada, lógicamente,
sus escritores influenciados lógicamente, sus escritores humanos 100%, influenciados por otras culturas que quedaron admirados que funcionaban aquellas leyes seguramente y que plasmaron el día de hoy. Que plasmaron, perdón, en esos tiempos para que el día de hoy tú tengas una historia que tú jurarías que pasó, que es real, pero que yo creo que el escritor de este libro no tenía la menor intención de que tú pensaras que esto fuera real. Su intención, yo creo, que fue transmitir los conocimientos de otras personas, de otras culturas, para que tú tomaras como una enseñanza y te guiara por el buen camino. Porque de hecho, estoy seguro que esto sí, hasta el día de hoy, se llame Noé, se llame Noah, se llame Napistín, o Napistín, o como se llame, yo creo que la esencia está en el relato de tu vida, en la esencia de tu vida. Así como las leyes de Hammurabi, que pueden ser las leyes que Moisés plagió, copió, pero que siguen sirviendo a muchos todavía hasta el día de hoy y que hacen la justicia y el temor a lo deshonesto, es válido que todavía sea aplicado, aunque sea un plagio. Lo que no es válido es tratar de engañarte y decirte que como el himno nacional, por el dedo de Dios, se escribió. Porque cuando tú empiezas a investigar y te das cuenta que esto ya estaba antes, pero mucho antes de la existencia del pueblo hebreo y de sus dioses y de su cultura y de sus territorios, ¿verdad? Que también para colmo van a invadir a un pueblo llamado Jebuseo, que ya existía y que lo van a invadir y que le matan, acribillan y se quedan con ese pedazo de tierra y que hoy afirman que ellos no invadieron nada, que Dios los puso ahí. Bueno, eso es lo que no podemos permitir. Y si lo permitimos, es por la gran ignorancia en el conocimiento que tenemos el día de hoy. Así es que yo te hago una propuesta, que no te hagan más engaños y que definitivamente puedas tú investigar. Porque eso yo creo que, como lo dijo el maestro, y lo sigo sosteniendo, la verdad te hará libre. Tengas muy buen día. Que tú vayas bien en todo lo que tú hagas.